El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa, enfermo de parálisis, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado en nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: Ve, y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó, y en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Continuamos con la lectura de este hermoso capítulo 8 de San Mateo, donde hoy vemos dos curaciones de manera especial. Pero vamos a hacer un repaso de la semana. El miércoles, ¿qué rezábamos? A San Juan Bautista. Es aquel que señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Entonces vemos en San Juan Bautista esta imagen, podríamos decir, del pueblo elegido. Y esas palabras, ¿las repetimos en la misa o no? ¿Sí o no? Sí, las repetimos en la misa. La vamos a escuchar, vamos a estar atentos ahora. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por otro lado, estas otras palabras: Señor, no soy digno de ¿qué? De que entres en mi casa. ¿Y las repetimos esas palabras en la misa o no? También las repetimos. Y encontramos tanto las palabras de San Juan Bautista como estas otras palabras del centurión. Y el centurión, ¿a quién representa? Y al pueblo pagano. Y vemos que Dios no hace acepción de personas y que la gratuidad de Dios para con nosotros nos excede infinitamente y nos escucha a todos que ponemos de una manera simple, sencilla y humilde la confianza en el Señor. Dios no puede resistirse a los humildes, porque en el humilde encuentra la imagen de Jesucristo. Humilde, entonces es más propenso a escuchar la oración sencilla, la oración del humilde. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero, previo a eso, vamos a ver qué quiere decir centurión. Centurión quiere decir aquel que tiene a cargo 100 hombres. Y vemos que toma la iniciativa. Comienza el Evangelio diciendo: al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión. No lo esperó, salió al encuentro, fue a buscarlo. ¿Sí? Interviene y abre este hermoso diálogo. Señor, mi sirviente está en casa, enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Vemos otra actitud también del centurión. No pide por el hijo, no pide por un familiar, pide por su sirviente. Señor, mi sirviente está muy mal. Señor, esta preocupación, este sentido de paternidad hacia aquel que tengo cerca. También hemos aprendido a lo largo de esta semana esa hermosa oración que nos enseñó Jesús. Ama a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Y muchas veces caemos en esa tentación de orar por el otro, de estar por el otro, y uno se termina cansando, se termina perdiendo, y uno no reza por uno. Y bueno, pero también
hay que tener ese equilibrio de saber rezar por uno, pero saber encomendar a los demás, saber encomendar la situación del que tengo al lado, saber encomendar las necesidades del otro, también sumarla a la oración, sin perder la centralidad, esta oración por mí mismo y también por el otro. Como la del centurión, quien tuvo compasión, quien en su corazón también pudo comprender el sufrimiento de su sirviente, nada más y nada menos. Entonces, para ir reflexionando en nuestra vida, ¿cómo está mi corazón? ¿Sé entender al otro? ¿Me preocupo por el otro? ¿Cómo lo miro al que lo tengo al lado? Es verdad que muchas veces me saca la paciencia. Es verdad que muchas veces quiero mandarlo muy lejos. Es verdad que... Y bueno, ¿y dónde empezamos ese ejercicio? Y en casa, con los hermanos, con mamá, con papá, con el hijo, con la hija. Se nos hace re difícil muchas veces ejercitar esa paciencia, pero caemos también en esa contradicción. Le pido paciencia a Dios y la paciencia se ejercita. Entonces cuando tengo actitudes concretas para ejercitar la paciencia, y bueno, me enojo, y es ahí donde empieza otra rueda grande en nuestra vida diaria de enojo, tensión, oración metida en el medio y como que se nos mezcla todo. Bueno, estamos a tiempo de poder frenar, de poder reflexionar sobre esta vida de Dios en nuestra vida. Se acerca entonces el centurión, se aproxima, lo busca. ¿Cuáles son aquellas personas a las cuales yo todavía las tengo lejos? ¿Cuál es el motivo por el cual me alejé? ¿Estoy esperando que la otra persona se acerque a mí? Yo también puedo tomar la iniciativa y acercarme hacia el otro. ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Puedo vivir en paz o todavía no alcanzo esa paz? ¿Tomo esa iniciativa de acortar las distancias? Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y bueno, y si por ahí todavía nos cuesta, lo dejamos en la oración. Lo ponemos en las manos de Dios, que nos sabe entender, que nos sabe comprender, que sabe entender nuestros enojos también. Y es como la herida, muchas veces tenemos que esperar que sane para después volver a jugar a la pelota, porque si la rodilla está raspada y me vuelvo a caer, y va a sangrar el doble. Si nuestra herida del alma todavía está abierta, y bueno, por lo pronto, paciencia, calma, hasta que eso cicatrice bien. Y por otro lado, encontramos estas hermosas palabras del profeta Isaías. Recordemos que la Biblia la dividimos en dos grandes partes. El Antiguo Testamento, todo lo que pasó antes de Jesús, y el Nuevo Testamento a partir de la vida de Jesús. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que anuncian que va a venir ¿quién? El Mesías. Por eso es importante para nosotros tener presente las palabras del profeta, porque todo lo que anunciaron los profetas se cumple en Jesús. Como por ejemplo, lo de hoy. Los espíritus estaban enfermos para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Y vamos al capítulo de Isaías, el capítulo 53, versículo 4, y dice lo siguiente: pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado. Todo lo que anunció Isaías en este cántico del siervo sufriente se cumple en Jesús. Por eso para nosotros Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, murió y resucitó, obviamente, de eso no hay duda, y con eso tenemos otra certeza grande en nuestra vida, en nuestra fe. Ahora bien, este Cristo que tanto padeció por nosotros, ¿qué hacemos nosotros con nuestros sufrimientos, con nuestros dolores? ¿También lo aceptamos para redimirlos con la cruz de Cristo y algún día resucitar con Él? ¿También asumimos ese Viernes Santo para pasar después al domingo de Pascua? Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver, a discernir cuáles son nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, cuáles son las dolencias y sufrimientos que por ahí sin darnos cuenta causamos en los demás, cuáles son las herramientas que tenemos para acortar la distancia a quienes tenemos lejos, y esta vida de Cristo en nuestra vida. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Vamos a poner también nuestras debilidades y nuestras enfermedades en la mano de Cristo una vez más, para poder así redimirlas, asumirlas y así redimirlas. Que la Virgen María nos acompañe. Ave María Purísima.